¿Cómo es la vida del ser humano a través de los recursos naturales y la biosfera? ¿Qué tan difícil es poder convivir en conjunto? Acompáñanos en este capítulo de Qué buena pregunta. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! Bienvenidos a un capítulo más de ¡Qué buena pregunta! Estamos muy felices el día de hoy porque tenemos un invitado especial, invitado sorpresa. Lo conocemos desde hace unos 15 años, yo creo, 13, no sé cuántos sean. Bueno, ya tengo casi 27, yo creo que... ¿Cuántos años tienes cuando te conocimos, Sebas? Como 13, 14. ¿Cómo han pasado los años? Ya cada vez duelen más las rodillas. Pero bueno, me presento, su buen servidor, el buen Paz, aquí andamos. En los controles anda checando algo ahí, buen Meni García. Y nuestro invitado especial... Nuestro invitado especial es el buen Sebas. ¿Qué onda, Sebastián bandita? Pando. Que vamos dándole a ver qué onda, a ver qué va surgiendo de aquí. Sebas, por favor, cuéntale a la gente de Qué buena pregunta un poco de ti, de tu vida, cuántos años tienes, qué haces, a qué te dedicas, ¿Cómo me ha tratado la vida? cómo te ha tratado la vida, a qué hora sales por el pan. Pues es todo un gusto, la verdad, pues muchas gracias por la invitación. Ya tenía ganas de venir a platicar aquí con ustedes y... aunque de perdida sea para desahogarse uno un ratito. Pero bueno, les platico. Mi nombre es Sebastián Valderrama Pando. Tengo 26 años. No le quiero sumar todavía. ¿Cuándo los cumples? En julio, el 7. Pero Ya mero. Cuando salga este capítulo, a lo mejor ya vas a haber cumplido. Ya tengo como unos 27. Lo bueno es que no les redondeo a 30. Entonces, es lo importante. Pero pues principalmente vengo a hablarles sobre, como diste al inicio, ¿verdad? El sector agropecuario. Yo me dedico a la apicultura, soy apicultor registrado ante SADER y pues que es la Secretaría de Desarrollo Rural, palabras más, palabras menos, y la Secretaría de Desarrollo Rural aquí a nivel pues estatal. Me dedico tanto a la apicultura como todas las derivadas de la apicultura, pues lo que es venta de miel, renta de polinizadores, venta de polen, y ahorita ando agarrando como un punto fuerte en los rescates de abejas. Eso también es un factor pues bastante padre aquí en la apicultura porque pues, son muy pocas las gente los que hacen este tipo de labor. Al igual que he tenido pues un trayecto pues, largo en cuestiones agropecuarias. Hay una disculpa si de repente sale el sonidito así medio cantadito, pues. Estamos en el norte. No lo hago con el fin de que... Ponte el sombrero. Está al revés. Sí, pues bien dicen, júntate con lobos, aprendes a aullar. Pues mucho tiempo estando con gente en el sector agropecuario, pues de repente salen 2, 3 tonitos cantaditos y créanme que soy de aquí de Chihuahua, ni siquiera de Sonora ni de otro lado. Bueno, y por eso, buen Sebas viene a hablarnos de una pregunta muy importante que es ¿qué tan difícil es emprender en el sector agropecuario? Porque una cosa es andar emprendiendo en el mundo del internet, de las tecnologías, andar emprendiendo en productos, en ventas de bienes raíces, hay un montón de sectores, pero en el sector agropecuario es un sector muy importante, porque aquí es donde convive el ser humano con el mundo, con el planeta, y de no cuidar este sector, bien podríamos hacernos un harakiri y cometer la terminación del ciclo de la vida con nosotros por no cuidar los recursos, por no cuidar la fauna que hay, los animales que están ayudando a que podamos tener una vida en conjunto entre todos. No, y pues le acabas de dar al punto. Mira, yo me peleaba mucho antes con algunos compillas de que ellos salían de abogados, otros salían de doctores, otros salían de contadores. Y siempre era así como de, usted, mijo, del sector agropecuario, sus profes van en tractor y les dan clases. Pues sí, o sea, a lo mejor y se... Me molesta, escuchaba. Pero es cierto. Eso me ofende, pero es verdad. Sí, o sea, literalmente eran 2, 3 burlillas así como en tono de, pues, ¿su carrera qué, no? Pero pues yo siempre lo analicé y lo dije, tú puedes necesitar una vez al año un abogado, de perdida 2, 3 meses un doctor, un dentista pues cada 3, 6 meses, pero alguien que se dedique al sector agropecuario lo necesitas 3 veces al día. Ok, comida. Sí, muy buena analogía. Totalmente. Buena. Es la comida, la cena, el desayuno, el almuerzo, donde tú quieras, hasta 5 veces si quieres necesitarlo. Pero el sector agropecuario lo necesitas todos los días. Y ahorita tenemos un problema muy, muy grande. La verdad es que
el campo está abandonado y las futuras generaciones no se van a dedicar al campo. Ya nadie quiere. Ya nadie va a querer. De a 20 a 30 años yo les aseguro que el campo se va a morir. Porque pues ya ahorita son cuestiones de que solo la gente grande se está dedicando al campo. Nada más. O sea, siendo muy realistas, no los culpo. La verdad es que pues, ser piloto de dron y todo ese rollo llama la atención, pero meterte de relleno al campo como vocación, pues ya son dos cuestiones de... Más que de vocación, de disciplina. La verdad yo creo que sería la palabra clave. ¿Es fácil? No, como todo. Tiene sus complicaciones, claro, como todo, ¿verdad? Pero yo la palabra clave que usaría aquí es pasión. Tienes que tener mucha pasión, vocación y dedicación para dedicarte al campo. Porque no siempre van a salir las cosas como tú las tienes planeadas. No siempre va a ser cuestión de, es que se ve aquí los números rojos y ya lo puedo modificar. Híjole, estás tratando con seres vivos. Y si te llega una enfermedad, hablando general, si te llega una enfermedad a alguna planta, alguna vaca, a las abejas, pues no es así como de, sí, fácil, ahorita compro 4 abejas y las repongo. Pues no se puede. Y muere la colmena completa. Sí, o sea, ya llegó la enfermedad y ya llegó, o sea, son esas cuestiones. Y luego me imagino que no es como, llámale a un doctor, llámale a un veterinario, a ver si sabe de este tipo de animales. Porque los veterinarios normalmente yo soy de perros y de gatos. Sí. Y es muy raro, sí hay, ¿verdad? Obviamente sí hay, y han de ser más caros, como... Me ha tocado ver los veterinarios de caballos, este tipo de cosas. Muy rentable. Muy rentable. La verdad es que sí, o sea, pero está la otra contraparte de Chihuahua. Estoy generalizando, la verdad a mí nunca me ha gustado hablar mal de nadie, pero Chihuahua y México, sí, Chihuahua y México es bien celoso, hay que decirlo, la verdad al chile como es. Chihuahua y México es muy celoso, y en cuestiones del campo es el doble. Vamos a hablar de caballos, ya... Mucha gente es muy cerrada en eso, alguien que quiera empezar, que quiera dedicarse y demás, pues si no tuviste papá, abuelito que tenía descendencia, pues no te vas a poder meter. Lo digo desde mi punto, ¿verdad? Al que sí me ha tocado. No suena muy diferente a otro tipo de industria. La verdad, o sea, sí no vamos a hablar ajeno al campo de esto, pero sí, la verdad es que lamentablemente, y yo siempre lo he dicho muy abiertamente, quien quiera aprender, acérquese. Sí, o sea, no voy a andar correteando buscando gente de, ¿quieres aprender de abejas? Ven conmigo. No, o sea... Me llama la atención. Meni, ¿tú te hubieras metido al campo? Fíjate que siempre me ha llamado la atención, pero no sé, es como que muy difícil, sobre todo por el rumbo de la vida que elegí o por la profesión que elegí, pero siempre me ha llamado mucho la atención, me gusta mucho y sí es una de las cosas que yo creo que me apasiona. O sea, sí me gustaría tener mi ranchito y todo, pero... Pues ya ahorita con la vida que tengo, ya 30 y cúbole, ya se me hace más complicado. Pero sí, por ejemplo, lo de la apicultura me llama censura. Me llama muchísimo la atención, o sea, la verdad sí. A mí me da miedo, la neta. No, sí, a mí sí me llama mucho la atención. O sea, ¿que te pique una abeja? No sé, ¿les ha picado una abeja? Sí. Sí, o sea... No, hasta ahorita no. Pues haz la prueba, por si eres alérgico, que ya no te acerques a ellas. Si te ha picado una abeja, un piquete lo aguantas, lo toleras. Pero varios ya... Que traigas 30, 40 abejas detrás de ti, si es así, híjole, estoy en mi jale y no me queda de otra más que seguir en mi jale. De hecho, tengo una anécdota bien padre. Estaba mi chata y yo haciendo un rescate. Siempre voy a hablar de ella de una manera bonita porque pues, es mucho tiempo ya el que tenemos ahí juntos. Estábamos en un rescate, mi chata y yo, y de repente estaba agarrando ovejas y traigo mis guantes de carnaza. Saqué el guante y lo traía temblando la mano. Y me dice, ¿qué traes? Le digo, mira, acércate. Y traía así tupido de aguijones. Le digo, si lo cierro tantito, me van a picar todas estas abejas. Y me dice, no, pues cámbiate de guante. No, pues sí. En cuanto me lo quito, otra vez tiemble y tiemble y a ponerme el otro guante. No es como que me va a poder sentar en una piedra y decir... No, pues ni modo, hay que sigan volando, ahorita se apaciguan. No, o sea, ya estás en el jale, ya tienes tu traje, sigues. O sea, te van a picar, pues, obviamente, pero sigues en tu rollo. Esa es la cuestión, a lo mejor lo que no se ve detrás de la apicultura. Sí hay piquetes, claro que hay piquetes, pero con la medida del tiempo, pues ya te acostumbras, te pueden hacer menos reacción, o sea, depende también los organismos, ¿verdad? Pero pues ya, a medida que te vas trineando, pues se va haciendo totalmente diferente.
Fíjate que yo siento que está muy romantizado, sobre todo aquí en Chihuahua, de que, el rodeo, todo esto. Sí. Está como que bien romantizado de que, no, a mí sí me gustaría tener un ranchito, pero ya te pones a ver de... Pues todo el trasfondo y dices, no. Sí, no, y está bien, qué bonito sueño el dedicarte a un rancho y el tener vacas y el tener caballos. Pero también tienes que agarrarle amor a que tienes que traer esto casi de a diario, porque estamos pegándole a 37, 40 grados. Sí. Desde las 11 de la mañana hasta que se no era por moda. No, y de hecho yo los busco que no sean ni de marca ni nada, porque si algo le pasa, pues no me va a poder, ¿verdad? Y últimamente es esa tendencia de buscar estos sombreritos de 2,000, 3,000 pesos, que a mí me puede, digo, híjole, la verdad es que hasta si se me cae me va a doler y yo lo necesito para trabajar. Sí, se me llevó estiércol. Sí, o sea, dices, no, hombre, ya, 2,000 pesos llenos de estiércol. Que también, pues, no es barato, ¿verdad? El equipamiento que traen la gente de campo, pero, pues, si por algo es, por algo se usa, no ha sido moda. Pero, ¿sabes por qué nació? Yo digo que a medida que se generó mucho lo del country pop. Ya. Sí, el country pop puso de moda otra vez el ser cowboy y el traer botas y el traer sombrero, aunque no sepa ni qué rollo. Pero no está mal, pero de ahí se generó, yo siento que esa modita, al igual, ¿quién no ha visto Yellowstone? Todos los que ven Yellowstone ya sueñan con tener su rancho. Pues sí, pero yo también soñaría tener con 30, 40 hectáreas, ¿verdad? Hay una diferencia entre soñar y pues hacer lo que está en tus manos. Pero principalmente es eso, y no lo culpo, la verdad, a mí me gusta mucho el country pop, pero sí ha sido así como de, fue lo que abrió la puerta a que niños fresas entraran al sector. Oye, Sebas, y platícanos bien, ahora sí con la pregunta, ¿qué tan difícil es emprender en el sector agropecuario? Porque tú te has dedicado a varios negocios, varios emprendimientos en estos sectores, y pues nos gustaría escuchar un poco de qué has batallado, con qué te has topado, qué has hecho, qué le he movido, qué le has movido, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado. Bueno, miren, principalmente al estar muy metido en el sector agropecuario, pues buscas la manera de generar ingresos, tanto para ti como para tu familia, para la gente que te rodea, y es donde nacen los emprendimientos. Tengo una historia muy, muy bonita de por qué empecé con las abejas. Cuando yo estudiaba en la hermana república de la Facultad de Zootecnia y Ecología, yo veía mucho a mis compañeros que de repente se pasaban así los niños horas y horas haciendo fierros para herrar, que eran de su familia o eran de sus abuelos, y ellos orgullosos de ese fierro para herrar. Tenía ya sea las iniciales o algo de la familia, ¿verdad? Y a ellos les gustaba. Y yo decía, canijo, no, pues en mi caso yo no tengo, mi abuelo no tiene fierro, mis tíos tampoco, no tengo tierras. Pero yo en mi alucín, por así decirlo, empecé a hacer mis fierros para herrar. Y dije, pues este está chido, y empecé a hacerlos con mis iniciales y demás. Se los cuento porque para mí es un orgullo, es un logro. Justamente este año logré tener mi fierro para herrar. En cuestión apícola, pero ya tengo mi fierro para herrar. Y se ven mis iniciales y las pongo casi en todo, neta. Ya no me falta llegar con mi chata y... Esto también es mío. Pero no, o sea, desde ahí empieza el emprendimiento. Desde el hecho de decir, si Sebastián no se dedica a trabajar con animales, Sebastián no es Sebastián. Si Sebastián no va a estar ahí con animales, pues no me veo en algo más. Ha sido difícil. Vuelvo, ahorita por ejemplo tenemos la problemática, mucha gente ni sabe, ya llovió, no señora, estamos en época de sequía, nos llueve para abril, mayo, y apenas nos está lloviendo en junio. Tenga en cuenta que no ha salido la flor que tiene que salir, que no se ha desarrollado la planta como se tiene que desarrollar, tenga en cuenta que no tienen las presas la capacidad de agua que antes tenían. Entonces son de ahí problemas ambientales que tú no controlas, pero que ya son problemas metidos en el sector agropecuario. Y que afectan mucho, ¿no? Sí, totalmente. O sea, mira, sonará muy romántico y yo creo que ustedes me dan la razón. Los tres somos católicos, ¿verdad? Entonces no tengo problema de hablar de eso. Pero yo con las abejas, siempre que voy es, Dios, que llueva. Que llueva lo que tenga que llover, pero que llueva. Que salga la flor que tenga que salir, pero que llueva. O sea, lo único que te queda ya estando dentro del sector agropecuario, con esas condiciones o problemáticos que no controlas, es rezar.
y nada más. Sí hay controles de que puedo cultivar agua y demás, sí, pero si nunca cae lluvia, pues ¿cómo vas a cultivar la lluvia? Oye, O sea, como acá en Monterrey, ¿no? Cuando andaba la sequía y luego se pusieron como a minar las nubes echándole los químicos para que lloviera en Monterrey y cae en Saltillo. rato aquí en Chihuahua, ¿no? Vamos a ver qué Baja California hundido. Nada, sí, son esos tipos de problemáticas. Al igual, vuelvo al punto, tristemente la ciudadanía no está preparada para muchos emprendimientos agropecuarios. Se los comento, yo los rescates los cobro. ¿Por qué? Disculpando la palabra, para mí sería prostituir mi profesión, el no cobrar, porque es mi tiempo, es mi gasolina y es mi aprendizaje. Es tu trabajo, como todos. Literal. Mi meta y mi sueño es vivir de la apicultura. Obviamente ha sido un proceso, ¿verdad? Y apenas ahorita ahí la lleva uno picando piedra. Pero la cuestión es esa. O sea, necesito que la gente entienda que yo me dedico a esto. Simplemente el hecho de decir, me ha tocado, son 300 pesos para ir a retirar esas abejas. ¿Cómo? ¿300 pesos? Pues si está bien caro. No, y te los gastas más fácil. O sea, Sí, a unas madres vale 400. Ándale, le diste el punto. O sea, bueno, si no vas a priorizar en las abejas y su cuidado, pues es problema tuyo. Pero también me quedó muy marcado una vez que estaba platicando con un señor y me dijo, a lo mejor usted no lo ve reflejado, mijo, en dinero. Pues lamentablemente no. Pero es un emprendimiento que a la sociedad a futuro le está ayudando. Sí, tener abejas, la verdad, son biorremediadores. Y sí, donde las pongas, va a haber más flor y va a crecer más incluso hasta el zacate. Porque con hambre hasta el zacate van y polinizan. O sea, la verdad es que a diestra y siniestra. Y así, con hambre van y buscan cualquier tipo de polen, cualquier tipo de néctar. Sí, hasta la fruta, ¿no? De repente vemos acá que están picando fruta y ahí van tras de la fruta. Pues sí, o sea, les llamó la atención y les gustó. Pero sí, las abejas son biorremediadoras. Y no nada más las abejas, porque también tuve ahí un problema con unos ambientalistas hippies. De que no, las abejas son introducidas y las abejas son europeas. Sí, pero las abejas nativas aquí en el estado de Chihuahua no te van a dar la capacidad que tú buscas. No es lo mismo tener una colonia de un abejorro, varios abejorros pues, una colmena de abejorros, y tratar de polinizar 3, 4, 5, 10 hectáreas, porque no se van a dar abasto para polinizar. Puedes ayudar a esos abejorros poniendo más abejas, o en conjunto más abejorros, pero una sola especie nativa no te poliniza la capacidad que verdaderamente la ciudadanía necesita. Y esa es otra. A medida somos más comemos, más le exiges al campo, y el campo pues necesita más herramientas para poder dar de comer a la ciudadanía. Y es algo que tampoco hemos entendido. Oye, me llama mucho la atención que la gente hasta se enoja, ¿no? De 300 pesos por llevarse las abejas. Pero normalmente en las redes sociales están todos con que no, si se acaban las abejas, se acaba el mundo, y que no son conscientes de todo lo que pasa y esto, y no quererte pagar todavía por algo así. O sea, de alguna manera es un trabajo que salva el mundo. O sea, hay que ser conscientes, es para salvar el mundo. Y esos son los trabajos que a mí me llaman más la atención. Muchas veces no es de que voy a salvar a fulanito, no, literal voy a salvar todo el mundo con estos movimientos. Y más aquí en Chihuahua, la verdad vamos a despertar en eso, vamos a hacer un estado de conciencia grande, ¿sí? Y ya hablando aquí los tres juntos. Chihuahua principalmente es desierto, eso nunca lo vamos a quitar. A Chihuahua nos falta agua, en Chihuahua los climas son bien mucho extremos. fríos, sí, totalmente, son bien extremos. Pónganse a pensar con las abejas, todo lo que ustedes ven, también ellas lo sufren. 37, 40 grados, pon una caja 37, 40 grados en el sol, no lo vas a aguantar tú, no lo vas a aguantar ella, necesita un lugar en el que tenga sombra, constantemente necesitas ir a llevarles agua, porque también es fundamental, pues son animalitos, necesitan tomar agua, necesitas estarles llevando ese déficit de alimento que no hay, porque al final de cuentas no sale la flor que necesita salir. Y estoy hablando solo desde Chihuahua, ¿verdad? Porque pues a lo mejor vamos a hablar de la apicultura en Michoacán o en lugares muy tropicales. Fácil. Sí, o sea, ahí es de, ya salió, pues pongo unas abejas ahí para que siga saliendo. Y aquí no, aquí tenemos esa contraparte. No está mal, Chihuahua tiene potencial. La cosa es que Chihuahua tiene que darse cuenta. Ese es el punto clave. Si Chihuahua se diera cuenta del potencial que tiene Chihuahua, dejaríamos de ser tan celosos y empezaríamos a echarnos la mano uno con los otros. Tanto al punto de que pues no nada más sería, todos se acuerdan de Chihuahua por Ciudad Juárez, ¿no? Por ser frontera. Pero de todo lo demás de Chihuahua, todavía hay más que se puede aprovechar.
Y no nada más, yo hablo aquí desde la capital, yo las tengo aquí cerca de la capital, pero tengo colegas en Delicias, Mioqui, en Camargo. Ellos batallan menos porque hay más ahí en la zona, ¿verdad? Más floración y están diferentes los climas. Pero el problema que tienen ellos es que como hay muchos cultivos, pues echan insecticidas. Y las abejas con hambre, sí, con hambre van hasta por el maíz. Y me ha dicho una vez un ingeniero, no van por el maíz. Ah, sí, Inge, con hambre sí, créeme que con hambre sí. Hasta usted diría. Sí, hasta usted iría por el polen del maíz con hambre. Sí hay, entonces hay mucha mortandad en esos lados por los químicos que hay de cerca de la zona, ¿verdad? Porque, pues sí, vuelvo al punto, no podemos descuidar 50, 40 hectáreas de maíz pues para cuidar una colmena, pues obviamente no es rentable, pero en el proceso pues ya estamos perjudicando a los apicultores de la zona. Gracias a Dios yo no tengo ese problema. Yo, de hecho, hasta los vecinos es así, pues abejas, sí, qué bueno, porque hay unos duraznitos, ojalá y los polinicen. Entonces, yo no he batallado por eso. Pero sí, con algunos colegas que he platicado, ellos sí me dicen, la mortandad va para arriba. Y eso solo en Chihuahua. No, y deja tú, no solo afecta en este caso, o sea, tengo un amigo de allá de Delicias y dice, incluso el agua para las personas y todo, por tanto polen nos afecta también a nosotros, entonces contimaza todo lo que es la flora, la fauna del lugar. Sí, criminal, la verdad, pues, solamente hablar del agua de Parral o ya de cómo viene el agua de aquí del Dama, o sea, ya metales pesados y demás de contaminación que trae, pues ya no es lo mismo de antes. Y había un pensamiento muy, muy bonito en un foro de apicultura, porque yo no me quedo con las ganas, yo todos los días estoy leyendo, investigando de ese rollo. Y decían, la apicultura de antes te daba para tener tu colmena y que había muchas flores y lo único que hacías era visitarla 1 o 2 veces al año. Y ya, que eran las temporadas en las que cosechabas la miel. La apicultura de ahora, de perdida cada 15 días, tienes que ir a ver qué onda, qué pasó, por qué se bajó la población, tengo que suministrar una torta proteica pues, porque les falta proteína, tengo que ir a echar agua azucarada porque pues se sienten vacías las colmenas. O sea, ya son cuestiones de que sí es una hecha, una realidad, nos estamos acabando el mundo, pero se ha modificado mucho la apicultura moderna con la apicultura antigua. Aparte hay algunas técnicas nuevas. Yo estoy no casado, pero sí me gusta mucho cómo maneja el gringo sus colmenas. Los gringos, mis respetos en ese sentido. Y más en Florida y en California, que de repente hasta paneles solares le ponen para enfriar las colmenas. Qué padre. Y sí, o sea, dice uno, a estos güeros les gusta. Y aquí no, aquí la verdad es que es mucho celo en ese sentido. O sea, traes algo nuevo y es así como de, ay, eres el bicho raro, ¿no? ¿Por qué haces tú eso? Y luego te ven joven y dicen, no, ¿tú qué? ¿Tú qué vas a ver, mijo? Si antes esto era llano. Oye, Sebas, y hablando de qué tan difícil es emprender en el rubro agropecuario, antes de que encontraras tu pasión en la apicultura, ¿qué otros emprendimientos tuviste batallando, dándole, o sigues teniendo, ¿verdad? A lo mejor tienes varios a la vez de... Ya no. Como te decía hace un momento, yo creo que algo que como chavos deberíamos de saber y estar casados es con la siguiente palabra: compromiso. ¿Sí? Si quieren emprender, llámenlo sector agropecuario, industrial, maquilero, donde ustedes gusten, cásense tanto con la idea. Y por eso ya tengo esposa. Sí. Sí, de hecho, o sea, ya es el compromiso y es ya cásate, ¿sí? Cuando aprendes la palabra así como de matrimonio y demás, a lo mejor mucha gente se asusta, pero es la verdad. O sea, casándote con la idea, casándote con lo que quieres, casándote con lo que te gusta, generas y haces. Por eso te puedo decir ahorita, pues no. Pero yo me enamoré de los caballos, yo me enamoré de las serpientes, yo me enamoré mucho de la naturaleza y de los animales. Tanto así que estuve dando clases como profe en un centro de equinoterapia, trabajaba con niños con discapacidad. 7 años de mi vida, orgullosamente te puedo decir que estuve ahí. Después fue así como de, mira, aquí hay un foro, certifícate como técnico toxicólogo en animales mexicanos. Y dije, ¿por qué no? Descubrí las serpientes y me enamoré de las serpientes. Descubrí todos los arácnidos y me enamoré de los arácnidos. Y ahí empecé a hacer rescates de serpientes, y ahí empecé a dar clases de equitación, de repente me tocaba clases de montas de barriles, demás de cosas, como quien dice, iba así como probando, a ver qué sabía bien, qué dejaba, qué no dejaba, hasta que ya llegó un punto en el que le dije a mi chata, ¿sabes qué? Mira, ya no hay vuelta atrás, yo ya me casé con las abejas,
Sí me gustan los caballos, sí me gustan las serpientes. Todavía tengo una serpiente de mascota. Chido. Qué chido. Con ella daba las pláticas. No, sin veneno, es una pitómbola. De hecho, nunca me dice así de veneno, porque pues, si de repente la mía se escapa, pues para que no le va a hacer nada ni a los perros ni a la familia, pues de eso dije, pues sin veneno, si no, al rato quedas sin familia y sin perros. Ay, me está abrazando, te está ahorcando, Sebas. Así es muy Me todo ama. Sí, pues más bien así, esas cuestiones de... sí, enamórense de la vida, pero váyanse enamorando de los proyectos hasta que llegue un punto en el que digas, de este proyecto ya me casé. Me da mucha cura porque yo lo aprendí mucho, pero de una entrevista que le hacían a Espinosa Paz. Y Espinosa Paz decía, no, es que no hay plan B, C o D, es el plan A. Y siempre es el plan A, y siempre es el plan A, y si vas a pivotear a otro, pues ni siquiera busques hacer un plan A, porque si no, pues qué caso tiene. Y es igual con las abejas, es el plan A, y es el plan A, y es el plan A. Nada más, y hasta ahorita pues ha sido el casamiento. Ahorita que mencionas a Espinosa Paz, hace unos días estábamos platicando de él, de que me decían, ¿sabías que Espinosa Paz tiene más de 4,000 canciones? Y yo, ¿pero neta? Sí. Y ahí es Otro cuando te pedo. das cuenta, cuando algo te apasiona, te metes y lo haces. Y le estás ahí picoteando y dando Y mucha gente dirá, no, es que le pegaron 10 canciones, es muy buen compositor. ¿Fue suerte o fue talento? ¿Cuál talento? ¿Cuál Fue suerte? la dedicación que le Dedicación, 4,000 canciones hasta que te salgan. hasta que te salga la que pegó, ¿verdad? Ya después haces callo, ¿verdad? De tanto que has hecho. Ya tiene varios que le pegaron y cantan varios artistas y... Sí, tal cual, arriero haces el camino al andar, o sea, y es igual la cuestión. Sí, le das al punto, siempre he sido de animales y siempre tratando lo más del enfoque del sector agropecuario. Pero vuelvo al punto, cuando encuentras tu pasión, lo que te gusta y lo que verdaderamente te llama, la verdad es que ya nunca en la vida vuelves a trabajar. O sea, ya solo haces lo que te gusta y te pagan por eso. Y yo creo que es el propósito de Sebastián en la vida, ¿verdad? Yo ya no quiero volver a trabajar en mi vida, y no es por huevón, sino porque quiero dedicarme a lo que me gusta. A lo que me gusta. Sí, o sea, no estarle rindiendo cuentas a alguien más que no sea a mí. Y está chido, es una satisfacción padre. Me ha tocado los rescates de que todo el día, y estoy todo el día ahí con las abejas, y suena tan loco, ¿no? De repente hablando de, señoras, ya no manchen, ya métanse la caja, o espérense, nomás vengo aquí a cuidarlas un ratito, nomás venía a echarles comida, pórtense bien. Suena raro, pero sirve el estar ahí como en un contacto ya con tus abejas, o ya en un rescate o algo, pues, se me pasa el día completo, neta. He llegado a las 11, 12 de la madrugada a poner abejas en los cajones donde tengo que hacer el rescate, donde ya las traigo pues al carro y ya las tengo que ir a poner. Pero yo gusto, o sea, una noche tranquila, llego a mi casa y lo único que escucho es así un zumbido constante en los oídos donde traías muchas abejas. O pasaba de repente que pues te quedas con la idea, traes el traje completo y pues empiezas a sudar. Ves mucha abeja y pues siempre estás con el constante de se van a meter, no se metieron, o ya la sentí o no la sentí. Y me pasó una vez que de repente sentí así que empezaban a caminar por el pecho. Y dije, ching, ya valió, y estaba en una casa de 2 pisos. Y dije, no, pues ni modo, voy a seguir en mi rollo. Y otra vez sentí que empezaron a caminar y dije, no voy a andar tranquilo, necesito hacer bien el rescate. Si me caigo, pues es una casa de 2 pisos, me va a ver bien mal. Pues así medio me quité el traje, metí la mano y era una gotita de sudor. Pues ni pedo, otra vez a ponerme todo y a seguir en mi trabajo. Pero estás así como con esa constante, sí se metió, no se metió. Y eso que uso overall completo, para evitar eso. Pero son esas cositas que uno dice, qué rico sabor de boca me deja lo que estoy haciendo y las experiencias que me estoy llevando. Oye, ahorita que dices que llegas y le hablas a las abejas y ya métanse, aquí nomás les traigo... Siento como que los animales a lo mejor no entienden las palabras, pero como que sí sienten la energía con la que llegamos o como los tratamos. Sean abejas, sean perros, gatos, caballos, como que siento que eso es lo que influye mucho. Porque también cuando uno llega con mucho miedo con un perro o algo así, los perros huelen la hipocresía, así como el de Meni aquí afuera, que nomás voy a pasar, dame chance. Y andamos aquí como si nada. Fíjate que se me hace muy chido eso. Yo soy amigo de todos los perros que hay aquí en el barrio.
literalmente perro que veo en la calle, perro que saludo y no me gustan los perros. Siempre lo he dicho, no me gustan. Pero yo soy muy amigo y yo siempre he pensado que mi perro huele así como que a las personas, o sea, como que siempre dice, este es compa, pásale, no hay problema. Vente a cotorrear. Vente a cotorrear y como que de repente ve personas con miedo y empieza a ladrar y empieza... No, sí está muy marcado. Es una rama de la veterinaria que se llama etología. Y la etología principalmente pues lo que estudia es ese tipo de comportamientos, ¿verdad? He leído y me he metido, no estoy así muy empapado de eso, pero lo he vivido en carne propia. Con mis abejas, con los perros, con los caballos, con las serpientes. Si tú estás tranquilo y sabes lo que vas a hacer y tus movimientos son de una manera tan tranquila, los animales lo sienten, la verdad. De hecho, yo lo que hago es, llevo con mis abejas, pongo la bocinita, pongo música country. Yo creo que ya les gustó el country, la verdad. Ya no hacen tanto borlote con el country. Pongo country y a lo que estoy. O sea, estoy escuchando, estoy concentrado, estoy haciendo, estoy moviendo y ellas en su asunto, ¿verdad? Ellas siguen al final de cuentas, pues tranquilas. Que son cosas que pues para mí sí los he visto reflejados. O no sé si te tocó ver un TikTok. La verdad, sí está padre. De los guardias de Inglaterra que andan a caballo. Caray, no lo he visto. No, se salen posados los guardias y están a caballo. Y la gente siempre se acerca a tomarse fotos con el caballo. Pero lo curioso es que el caballo reacciona y muerde a las personas. Y de repente salen en el video de las 10 personas, 9 que están mordidas por un caballo. Pero se acerca una nativa americana, es lo que marcó, lo que se volvió bien viral. Se acercó una nativa americana y en cuanto se acerca hace conexión con el caballo, lo abraza y se pone frente a frente con el animal y el animal no se borrote. Dicen, desde ahí está la conexión con los animales. O sea, no nada más era cuestión de, si me acerco a ver qué pasa, ¿no? O sea, no, o sea, era una conexión la que tenía ese muchacho. O con las personas con discapacidad, pasa mucho con los caballos. De repente tú lo ves, ya es un caballo bien mostrengo y se acerca un niño con discapacidad y ya, la ternurita más bonita del mundo y dice uno, o sea... Domó al caballo salvaje, al caballo homosexual de la montaña. Sí, o sea, sí, la verdad, sí, tus energías, cómo vibras y tu estado de ánimo influye mucho en el manejo de animales. Y me va a dar la razón tanto zootecnistas como veterinarios como apicultores. Entre más tranquilo estés con los animales, mejor. Es más, hasta los educadores caninos me pueden dar la razón. Oye, ¿y esto también aplica con las plantas o solo con los animales? O sea, ¿sí beneficia tu energía en el crecimiento? Digo, yo no sé, ¿verdad? Yo no he vivido tanto tiempo el proceso. Sí, es curioso porque mi abuela, persona que pues, no tiene estudios, ya grande, señora de rancho, siempre les cantó a sus plantas. Y su jardín era el jardín más bonito. Entonces yo podía estar cuidando y voy a echarle fertilizante, aquel, el otro. Y ella con regar y salir a cantarle a sus plantas, a disfrutar el momento, las plantas crecían. Aún no entiendo bien todo lo que constituye pues la energía de las plantas. Estaría chido meterse más a ese rollo. Pero no me dejarán mentir, ¿por qué de repente la gente descalza va y abraza árboles y dice que eso lo sana? O sea, son algunas cuestiones que a lo mejor están fuera de nuestro entendimiento, pero al final de cuentas no estamos ajenos a la naturaleza. Fíjate que al respecto de eso, he visto estudios científicos que han realizado de que, bueno, vamos a realizar un estudio sobre la frecuencia que tienen las plantas y demás, y luego ponen, no sé, varias plantas y ponen a una y la deshacen enfrente de ellas. Y luego ven las frecuencias de antes a las frecuencias de después y sí afecta mucho, o sea, sí saben lo que está pasando, sí hay... como que comprenden el entorno. No sé cómo funciona realmente. He visto el estudio nomás de, ok, ahorita está normal, voy a llegar, voy a destruir a una, y luego meten a varias personas y la planta normal, meten al que destruyó la planta y la planta empieza a actuar de manera diferente. Entonces sí, es curioso. La verdad, yo sí con las plantas desconozco completamente cómo esté ese tipo. Pero pues bueno, les voy a ser honesto, es que es como Avatar. De hecho, aquí traigo mi trencita. Si te conectas con la naturaleza, pues ya la armaste. Pues no, pero literal a lo mejor y sí, lo vemos como muy ciencia ficción. Pero hasta cierto punto sí. Todo tiene un porqué, todo tiene un orden y todo está relacionado de la manera que tiene que estar relacionada. Como por ejemplo, cuando dicen, es que el suelo tiene vida, la gente, ese es el suelo. Es un hippie. Sí, o sea, ¿qué va a ser el suelo? Y te pones a analizar y dices, sí, pues tiene microorganismos, tiene lugares en los que se mantiene el aire a cierta temperatura, da la
condiciones para que crezca este tipo de planta. ¿Pero por qué? Porque el suelo tiene vida. Y se erosiona, o se puede hacer una tierra más fértil, o... Y dice uno, ay, o sea, algo tan común y tan cotidiano como lo que es el suelo. Sí, hay mucha conexión, la verdad. Y vuelvo a lo mismo, son católicos, me van a dar la razón. Siempre hay un porqué en ese sentido, y más si lo encuentras en el porqué de Dios. ¿Me explico? O sea, si ya nada más dices, pues sí, o sea, es suelo y solo es suelo, pero si entiendes de, si te la rifaste, Dios, qué bueno está este suelo para plantar, de ahí empieza a dar como otro tipo de enfoque y no sé, más cultivo, más fruta, más... Es un enfoque totalmente diferente, pues. Oye, con lo que estás mencionando me acordé de un chiste, una como enseñanza que habla sobre Dios y un jardín. Haz de cuenta que había una persona que su gran sueño era tener un hermoso jardín y compra un terreno, pero el terreno está todo lleno de basura, así todo feo. Y pues dura unos 2 años trabajando y pone la tierra y todo, las flores, los árboles, no, tiene así un jardín a los 2 años. Y pasa uno de los vecinos y le dice, vecino, ¿qué onda? ¿Cómo está? No, pues ando chido. Oiga, qué bonito su jardín. Fíjese que Dios se lució con el jardín que usted tiene. Y el jardinero, el que hizo todo el trabajo, le dice, ok, entiendo lo que dice, que se lució Dios. Y sí se lució porque Dios puso la tierra, puso la lluvia, puso las semillas, hizo que germinaran. Pero hubiera visto cómo estaba este jardín cuando nomás estaba Dios trabajando en él. Ya. Entonces, así de que... Ya. Sí, o sea, te pone donde tienes que estar, ya haciendo lo que tienes que hacer. Sí, totalmente, o sea... Y yo creo que, fíjate, no sé, no quisiera que fueran tan cerrados en ese sentido algunos ganaderos y algunos agricultores. Gracias a Dios, no, son muy creyentes la mayoría de los productores, porque entienden que hay factores que tú no controlas. Y yo lo estoy diciendo desde mi punto, desde mi fe, de mi perspectiva, desde mi profesionalismo, porque al final de cuentas también es algo que marca, ¿verdad? Que influye. Si tú constantemente le das gracias a Dios hasta por el simple hecho de que te pasó algo malo, lo ves de alguna manera reflejado en un porqué. Yo me pasó, se me murió una colmena, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a la semana me hablaron y, oiga, chavo, necesito que haga un rescate. Y dije, qué bueno, porque no tenía dónde ponerlas porque ya tenía todas ocupadas. Se me murió, pues se me murió por algo. Porque la siguiente semana sí, oiga, un rescate. Sí, pues ya tengo dónde ponerlas. O sea, desde ahí va la cuestión de, sí, a veces es muy frustrante. La verdad, quien se quiera dedicar al sector agropecuario, generalizo, al menos que tengas mucho dinero, seas un junior, tu papá tiene mucho dinero, o verdaderamente seas un junior, no vas a ver billetes reflejados sí o sí a la primera inversión. Es constantemente, y es constantemente estar invirtiendo, y es constantemente estar viendo el precio del mercado a nivel nacional. Ahorita yo tengo un problema como apicultor. Nosotros nos registramos, hablo en plural por mi chata, nosotros nos registramos, nosotros hicimos etiqueta, nosotros vamos y cuidamos nuestras abejas y nosotros cultivamos nuestra miel. El precio a nivel nacional para la zona de Chihuahua son 280 pesos el litro, que ni siquiera es un litro, porque tú lo pesas y es 1 kilo 300, ¿sí? Porque la verdad todavía hay un poquito más ahí de extra. Y curiosamente llegan las personas y, oiga, deme 1 litro, sí, 280, señora. Oiga, pues si la otra vez pasó un viejito ahí en una carrucha y me la venden 120. Pues cómprale el viejito. Para que vino conmigo. Pero lo que no sabes es que esta está súper diluida. Sí. Eso es jarabe de maíz, señora. No, es que eso es jarabe de maíz, señora. Mire, la miel, para que sea miel, tiene que llevar polen, tiene que llevar cera y pues tiene que ser la miel. Sea el proceso que lo uses, por prensado o por una centrifugadora. Pero eso tiene que llevar la miel. No tiene que llevar residuos de abeja, porque pues obviamente eso ya se ve mal, pero tiene que llevar residuos de polen, tiene que llevar residuos de cera. Cuando la tienes la miel y ya se quedó un poquito ahí como condensada, pues alcanzan a ver un poco los residuos. Eso es la miel. Tú dejas un jarabe de maíz y lo único que estás viendo es una miel de maple. Sí, es una miel de maple, con el nombre de miel. Sí, o sea, pero son cuestiones que también hemos querido a nivel nacional, y también hablo en plural porque hay algunos apicultores más ahí en la Universidad de Chapingo que dicen, es que queremos estandarizar esto.
Y yo no estoy peleado con eso. Claro que sí, hay que estandarizarlo. No podemos estar compitiendo con personas que ni siquiera nos están vendiendo miel. Sí, o sea... Técnicamente es publicidad falsa, ¿no? Un marketing... Sí, que ni va, o sea... Te ponen miel de abeja. 100% natural. Pruébela y le va a picar la lengua. O sea, son cositas que uno dicen, no, la verdad es que no es miel, es jarabe de maíz que estás vendiendo como miel, que estás engañando a la gente, que estás teniendo un margen muy cañón, muy cabrón de ganancia, pero no estás dedicado a la apicultura. Ni siquiera el coyotear. El coyotear es, a mí nada me cuesta. Ay, yo le hablo a un productor de Michoacán, allá por ejemplo creo estaba en 20, 40 pesos el litro, porque pues tienen más condiciones. Sí, allá abunda más que aquí. Sí, totalmente. Entonces nada me cuesta hablarle y decirle, ¿vas a qué? Pues lo voy a comprar 20 litros y yo aquí lo voy a vender en 280. Pero yo lo que le digo a la gente es, si te voy a vender un litro de miel, me va a tomar el tiempo que me tome, pero te voy a explicar por qué es miel y por qué te estoy vendiendo lo que te estoy vendiendo. Y ya algunos se llevan un muy buen sabor de boca y dicen, sí, no, pues sí, tiene toda la razón. Pues sí, o sea, literalmente les digo, si no me cree, lo invito, le pongo un traje y vamos y sacamos la miel juntos. Sí, así tal cual, para poderles dar la razón de que verdaderamente pues, es miel lo que les estoy vendiendo. Fíjate que eso siento que es un gran problema no solo en México, sino en toda la sociedad, de que no apreciamos realmente todo lo que viene del campo. Muchas veces decimos, ay, ¿por qué está tan caro esto? Oye, pues es que este año no hubo cosecha, este año no hubo producción, este año se batalló mucho, y a veces no, como que lo vemos nosotros así como que, tan sencillo, voy aquí al súper, ya compro la miel, compro la manzana, compro todo y está súper fácil, pero no ven todo lo de atrás y como que la gente no lo aprecia de ese estilo. O sea, hay muchos apicultores, conozco uno, por ejemplo, de que dice, a veces batallo muchísimo y tengo que prostituirme en ese sentido de vender más barato y todo. y pues no, porque la gente no aprecia realmente todo el trabajo que hay detrás, todo lo que yo batallé, los piquetes que me llevé, o sea... Las rezadas que tuve que dar para que lloviera. Sí, o sea, son muchos factores. Y la verdad es que, no sé, yo esperaría con el tiempo la sociedad pudiéramos evolucionar en eso. Si tú vas al súper y quieres comprar queso, ¿por qué si te dice sustituto de queso estás consciente de que no es queso y lo compras? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con la miel? Uh-huh. Si sustituto de miel no es miel, pero te están vendiendo algo que sustituye a la miel, ¿quieres miel auténtica? Todos los apicultores estamos de acuerdo en eso. ¿Quieres miel de verdad? Compra con tu apicultor local. Nada más. ¿Por qué? Porque es la única garantía que te está dando. Aparte, con él puedes ir a reclamarle, oiga, no es natural. Bueno, pues ya de perdida puedes ir a decirle a tu apicultor, oiga, su miel no me salió natural, no me salió buena o algo, y pues ya le encontrarás las maneras de mejorar, ¿verdad? Pero son algunos factores que pues sí verdaderamente estaría chido que la sociedad evolucionara en eso, que entendiéramos el porqué, el valor agregado de las cosas, que yo creo que es el factor clave, que el trabajo quede por medio en todo lo que están haciendo la gente de campo, porque me tocó trabajar un año en campo, 6:30 ya tienes que estar en el cultivo. ¿Hasta qué hora? Hasta que se meta el sol. Todo el rato tienes que estar en el sol. Y tienes que estar viendo la planta, y si ya se enfermó, y si tienes que ir a podar, y si tienes que ver el sistema de riego, y si tienes que ver aquello, y tienes que ver el otro. Todo para que te dé la producción. Pero son cosas que no ven desde el fondo. Ay, ¿por qué está tan caro el kilo de tortilla? Discúlpenme, pues los aranceles están abiertos a diestra y siniestra. Los apicultores de Sonora y Sinaloa están batallando para vender su maíz, porque tristemente se están trayendo maíz de Estados Unidos. O sea, son cuestiones que están ajenas a la ciudadanía y no deberían, porque ¿cuántas veces necesitas de un sector agropecuario al día? Esa es la cuestión, no deberían de estar ajenas. O sea, deberíamos de estar más conscientes en el porqué de las cosas. No, y fíjate, vemos en otros productos, o sea, simplemente decimos, ok, me compré el suero. Sí, lo pago y me lo subieron 10 pesos, no hay problema, lo sigo pagando. Pago un agua, así literalmente, en 60 pesos el litro y cosas así que realmente dices, bueno, esto sí vale la pena. Y no, ¿por qué está tan caro? El huevo, ¿por qué está tan caro el huevo? No, señora, pues yo creo que casi nadie se está dedicando ya a tener gallinas ponedoras y pues ha de ser, ¿no? O sea, son cuestiones así que uno dice, pues
sí tienen un porqué el precio, tienen un porqué el producto, tienen porqué las cosas. Y yo le he dicho a mi chata, todavía me puedo poner más payaso, todavía puedo cobrar más los rescates, todavía puedo cobrar más la miel, solo estoy respetando el precio que tienen mis colegas, pero porque yo sé lo que valgo, esa es la cuestión. Ahorita decir 300 pesos fue un número, la verdad es que son de 500 pesos de pérdida cada rescate. Y si me va a tomar todo el día y vamos a hablar de que es una estructura que tengo que romper, que tengo que llevar escalera, taladro, desarmador, todo un equipo de aspiradora, de hecho a veces también hay que llevar aspiradora, pues mínimo son 1500 y no lo estoy haciendo con el fin de, sí, en un día me voy a ganar toda la semana. No, o sea, es solamente con el hecho de decir, sí señora, estoy aquí todo el día, yo soy el que suda, si se cae la escalera, el que se va a madrear soy yo, al que van a picar es a mí, o sea, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Que no lo hace uno con el fin de, ay, sí, qué mal plan. Es más, simplemente a veces ni para la gasolina tienes, o sea, entonces haces el rescate y no sé. Lo que fue el rescate es lo que le echaste de gasolina. Ajá, o sea, literalmente sí me ha tocado así, de que no, pues necesito acá para la colonia aeropuerto y yo vivo allá para el norte, pues ya son 200 pesos. Y luego de la colonia aeropuerto para donde yo tengo las abejas, pues ya son otros 200 pesos de gasolina. Entonces vas a cobrarlo en 400 pesos y pues no te queda absolutamente nada. O sea, son algunas cuestiones que sí la gente no lo ve. Aparte pues es el deterioro de tu vehículo, de tu equipo, porque ya mi traje lo traigo aparte de todo marrano, lo traigo quemado, de repente andas con el ahumador y salió la chispita y pues ya se quemó. O las cajas pues es madera, tienes que estarle dando también su tratamiento, tienes que estarlas curando. La cera estampada, cada que pones una colmena tienes que poner cera estampada, que ahorita el precio del kilo de la cera estampada anda como en 400 pesos. Cada que tienes que poner una, pues tienes que poner cera estampada. El ahumador, tienes que saber qué tipo de humo tienes que usar, cuánto vas a usar, estar constantemente prendiendo el ahumador para que no te vayan a abrumar las abejas, porque el problema que tenemos aquí es que son abejas africanizadas. El apicultor promedio usa abejas de raza. La más común, abejas italianas. Muy bonitas, son güeritas, muy mansitas, la verdad es que sí están muy bonitas. O las carniolas, ¿va? Que también es otro tipo de raza. Entonces el apicultor sabe que como son abejas tranquilas, pues es más fácil ir, checarlas, que nada más se dediquen a la miel, que nada más se dediquen a ellas a su asunto. Pero, como todo, ¿verdad? El ser humano siempre juega a ser Dios. Vieron que las abejas africanas tenían más resistencia a enfermedades, al clima, a los depredadores. Son africanas, el nombre lo dice, la verdad es que venían derechitas al trabajo, pero son muy agresivas. Y empezaron a cruzarse con las abejas italianas y empezaron a ser abejas africanizadas y empezaron a ser más agresivas. Entonces ese es otro factor que la gente no ve. No, son abejitas normales y tranquilas. Una italiana puede durar 15 minutos persiguiéndote, dándote lata y se aburrió y se fue. Una africana puede durar 3 horas dándote lata hasta que te pique. Y me ha tocado. Tengo unas africanas allá donde tengo mis abejas. En cuanto las abro es así y ni modo. Todo el santo día están dando lata hasta que me subo al carro. Y todo viene el carro. Y me ha tocado que me persiguen a 2-3 cuadras. Y yo así, no hombre, no, hijas, pues vuelvo a subir los vidrios y otra vez donde ni siquiera el traje me dejan quitar. O sea, donde son abejas con un comportamiento pues más agresivo. Pero son factores, ¿verdad? Que pues, la ciudadanía pues, no está al tanto de ellos. Me imagino las abejas le pusimos una buena friega y lo espantamos y le ganamos al gigante. Sí, está como el meme de... No vuelvas a venir. Déjenlo llorar por la colmena. En cuanto termine de llorar, ahorita lo picamos. Sí. La verdad es que sí son animalitos muy nobles, son animalitos muy, muy tranquilos en ese sentido. Si sabes trabajar con ellas, pues la verdad es que las llevas de gane, no van a ser abejas de que todo el día me van a dar lata. Pero pues vamos a hablarlo ya a un nivel más experto, el manejo de ese tipo de abejas. Como principiante, ¿verdad? Que te metes con una abeja italiana y dices, nada, pues qué chulada, casi sin traje y vas y le pones así el dedo y la abeja como si nada. Pero ya métete con las africanas, ya es, no, pues ponte tape aquí y tape acá, que no se metan y pues a darle, ¿verdad? Que sí me ha pasado en rescates. La verdad es que sí me ha tocado de repente 2-3 rescates en los que digo, híjole, estos sí son africanas y ahí están dando lata. La vez del guante que estaba así todo picado, yo llegué con mi chata y le dije, ¿tú qué crees que sean? ¿Italianas o africanas? O sea, ¿cómo traes el guante? No, pues sí, obviamente, ¿verdad? O sea, eran abejas africanizadas. ¿Que no le saco? Me gustan igual, por parejo, pero tienen un manejo totalmente diferente.
¿Y alguna vez te ha tocado una anécdota de mucho riesgo o que te hayas accidentado o algo así muy, muy grave? Híjole, no. Hasta ahorita no, ¿sí te ha pasado algo? Con abejas. Caballo? Con abejas no. Con animales grandes sí. Con caballos sí. Con serpientes, gracias a Dios, no. Todas eran mordidas de serpientes que no tenían veneno. Con las abejas yo espero nunca me toque, ¿verdad? Porque pues también es algo feo. Si la verdad un solo piquete dices, uy, ni pedo. Muchos no quisiera. Con caballos sí. Y más me tocó con toros. Cuando fui jinete de toros. Duré un tiempo jineteando toros. Tuve muchos accidentes que sí me mandaban derechito al hospital. De donde terminabas de montar y así como terminabas, derechito a rayos X para ver qué es lo que pasaba. De hecho, tengo una cicatriz, esa está chida, de esa le da mucha cura a mi chata. Porque en la pierna tengo un hueco justamente en el músculo. Y me dijo el doctor, donde le había pegado al hueso, pues le pulverizaba el hueso. De gracias a Dios que fue el músculo, pero el músculo no se va a regenerar. Entonces ya se quedó el hueco así tal cual. Duré creo como unos 3 días sin poderme levantar. Donde estaba así ya mal, no me quebré, porque no fue en el hueso, pero sí fueron accidentes que me mandaban al hospital. Con cuestiones de mis abejas trato de ser muy, muy precavido con los accidentes, porque es mi integridad, es la integridad de mi chata y quiero tener esa imagen de que si tú el día de mañana me dices, Sebastián, quiero aprender de abejas, te puedo decir con toda seguridad, con toda certeza, Paz, no te va a pasar nada. Ven, no te va a pasar nada. ¿Vamos o qué? Jalo, yo sí jalo. Sí, o sea, trato de tener esa me ha tocado amigos, oye, ¿puedo ir contigo? Sí, pero mira, te vas a llevar botas, te vas a llevar el pantalón te voy a poner aquello, te voy a poner el otro, el equipo así, voy a poner tape en esta parte y tú me vas a ayudar con el ahumador, yo hago todo el proceso. Y ya mis amigos se quedan más tranquilos, así que, pues sí, o sea, estuvo chido la experiencia. Digo, sí, pues porque te estuve cuidando. En todo momento te cuidé, donde no te hubiera cuidado, pues otro hubiera sido la historia. Por eso sí trato de los accidentes lo menos que se pueda. Yo creo el más fuerte, y me da mucha risa, es cuando le dije a mi chata, mira, ¿sabes qué? Tú destapa esta caja y yo voy a destapar este cajón de acá. Y al ratito la veo que está seria, así, inmóvil, y luego me dice, amor. Y luego, voltea y lo chinga, porque no se mueve. ¿Qué pasó? Traía así toda una bola de abejas donde le estaban dando lata y estaban tratándole de picar, y dije... Les abrí y empezaron de agresivas. Le dije, ¿echaste humo? No eché, o sea, nada más venía a checarlas. Pues ¿sabes qué? Yo te cuido. Entonces me puse en medio de ella y las abejas empezaron a darme lata a mí. Y le dije, córrele, ve y prende el ahumador y tú tratas de ahuyentar las abejas más que puedas. Le digo, yo aquí me estoy. Y me quedé así inmóvil un rato. Tontamente, llevaba tenis. Entonces en eso que me quedé inmóvil, como que vieron y se desesperaron que arriba no podían y empezaron a bajar, y empezaron a las piernas. De repente iba caminando y un piquete en el tobillo. Y otro en el mismo tobillo. Me quedé inmóvil y luego le grito, amor, ya me picaron. Ya, neta, ya te picaron. Luego, sí, ya traigo los piquetes en el tobillo. Dame chance. No pasaron ni un minuto y amor, ya me picaron. Y traía un piquete aquí en el labio. Y yo así, pues ¿cómo le hago? No, ¿a quién le duele más? ¿Al del labio o al del tobillo? Digo, no, pues espántate lo más que puedas de abejas. Ya se terminó de espantar ella, ya iba cayendo la noche. Las abejas no vuelan de noche, es una ventaja que teníamos, pero empezaron a caminar más. Entonces ya me sacudo yo lo más que puedo de abejas y a ella igual. Y ya cuando estamos arriba del carro, ya es cuando me dice, ya quítame el aguijón. Me traía una bolota así, ¿no? Trato así lo más que se pueda y pum, le quito el aguijón. Me quito yo el equipo y le digo, pues te toca a ti. Busca ver dónde traigo el aguijón yo entre los tobillos, porque ya estaba todo inflamado. Y ella también se puso a buscarlo. Son cosas a lo mejor de un descuido en lo que tratas pues de salvaguardar la vida de alguien más o de cuidar a alguien más, que pues a lo mejor te puedo decir orgullosamente, no fue culpa mía, pero sí fue un accidente que nos da mucha risa, porque pues es parte del oficio. O sea, si no te vas a llevar un piquete, pues mejor ni te dediques a eso. Mejor sigue con los perros y los gatos. Sí, es como si un futbolista nunca vaya a recibir un balonazo en la cara o algo así, que le va a pasar en algún momento. Sí, tal cual, o sea, vas a recibirlo y te va a pasar, y al final de cuentas son cosas que no están ajenas a tu profesión. Bueno, Sebas, ya para ir terminando, ¿te gustaría decirle algún consejo a todas las personas que les gustaría dedicarse al sector agropecuario? Algo que los motive o algo que quisieras decirle a todos los que nos escuchan.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que ha sido el centro de la plática. Cásense. La verdad, cásense. Un chorro de matrimonios después de este capítulo. Ojalá. Y aumentó la cantidad de matrimonios en Chihuahua. Ojalá. Como va la tendencia, yo creo que en 2-3 años ya nadie se quiere casar. No, la verdad es que sí. Comprométanse mucho con lo que los apasiona. Yo soy fiel creyente de que las pasiones mueven al mundo. Y si no me creen, pues aquí están ustedes. Sí, o sea, aquí estoy yo. Las pasiones mueven al mundo. Si van a hacer algo, que sea con amor, que sea con pasión, y todo lo demás llega como por arte de magia o para complementar lo que estás haciendo. Si te vas a dedicar a caballos, sé el mejor en caballos. Si te vas a dedicar a vacas, sé el mejor en vacas. Si te vas a dedicar a la apicultura, ama la apicultura y sé el mejor en la apicultura. Bien decía un tío y me decía así tal cual, me dijo, si usted se va a dedicar a lo que quiera, dedíquese pero que sea el mejor. Si usted va a vender naranjas, sea el mejor vendiendo naranjas. Tal cual, si tú vas a ser apicultor, sea el mejor apicultor. Y qué mejor que el día de mañana poderme topar a esos nuevos apicultores o a esas nuevas generaciones que hasta cierto modo pude ayudar a inspirar o pude transmitir el conocimiento que ahorita a lo largo de mi carrera pues me ha dado la experiencia con mis abejas o los rescates o los colegas. Principalmente es ese el consejo: a las cosas con amor, compromiso, pasión y dedicación. Si no, sigan viendo TikTok. Meni, ¿tú te gustaría decirle algo sobre el tema a los que nos escuchen? Pues yo más bien consejo, o sea, yo realmente cuando aprendí todo lo que hay detrás en cualquier trabajo, empecé a apreciarlo más. Entonces, a cualquiera que nos vea, que nos escuche, apreciemos mucho porque realmente de eso comemos, de eso vivimos todos los días. Y no nos pongamos en el feo. Muchas veces vemos a alguien que está en la carretera vendiendo sus productos porque o no se los compran bien o X problema que tuvo y está vendiendo y preferimos irnos para otro lado. Ayudemos a todas estas personas y tengamos esa conciencia. Realmente no sabemos todo el trabajo que hay detrás, todo lo que hay detrás de lo que llega a nuestro hogar, a nuestra mesa. Y a veces nos ponemos mucho los moños, nos ponemos muy roñosos en ese sentido de decir, ay no, ¿por qué tan caro? No, al contrario, decir, ay no, pues no hay problema. O sea, realmente esa es una manera en la que yo estoy apoyando, es una manera en la que estoy apreciando el trabajo, que para mí realmente me encanta. O sea, sí lo puedo decir, me encanta el trabajo de campo, me encanta el trabajo que hay por detrás. Si otras hubieran sido mis circunstancias, si otra hubiera sido el camino de mi vida, yo creo que me hubiera dedicado mucho a eso porque es algo que aprecio muchísimo. La vida me llevó por otros caminos, más de estar sentado en una computadora las 24 horas del día, pero realmente apreciemos mucho todo el trabajo que hay detrás y valoremos todo ese trabajo de todos los que se dedican a todo el ámbito agropecuario, no solo a la apicultura, sino a cualquier ámbito, porque realmente es un trabajo muy, muy, muy apreciable. Y si tú que me estás viendo te apasiona, te gusta, te llama la atención, oye, esta es tu señal para decirte que sigue tu sueño. Sí, le diste el punto, perdón, Paz, me gustaría cerrar con eso. Tú haces lo que yo no puedo, Meni, y yo hago lo que tú no puedes. Sí, o sea, yo no puedo estar 24 horas en una computadora y a lo mejor lo tuyo no es estar debajo del sol a 37 grados. Todo sí, tirado el Meni ahí muriéndose. Sí, tal cual, o sea, le diste el punto y es donde tienes que darle el valor a las cosas. Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo, tal cual. Y consume local, Chihuahua, consume local. La verdad es que eso yo creo que sería la clave también de los emprendimientos. Chihuahua, consume local. Talento tienes y un chorro. El problema es que te gusta mucho la fuga para otros lados y ese es una de las problemáticas. Al rato la viña, Meni, al rato la viña. Fíjate que ese es mi sueño siempre, quiero tener un viñedo. Es mucho trabajo. Sí, es muchísimo trabajo. Y también es mucha inversión, entonces estoy trabajando por conseguir esa inversión, pero ese es uno de mis grandes sueños, el poder tener un viñedo y poder tener así como que decir, los invitamos al episodio 300 de Qué buena pregunta, pero aquí tenemos el vino que la cosecha. botellita, sí, rico, un Syrah, un Merlot, un Cabernet. Bueno, Chihuahua, México, todos los que nos escuchen, todos los países, una de las claves de la economía es
poder consumir primeramente o satisfacer las necesidades de tu país, de tu ciudad, de tu estado, en cuestiones de alimentos, de todo tipo, plantas, carne, todo lo que haya, antes de exportarlo. Malamente en México pasa mucho que la comida más buena se va exportada para ganar más dinero, pero eso afecta a la economía de todo el país y es uno de los temas de los cuales la inflación va subiendo y si seguimos así nos vamos a autodestruir. Entonces apoyémonos mutuamente, consumamos de nuestra ciudad, de nuestro estado o de nuestro país. Muchas veces tenemos esa mentalidad extraña de que ves una manzana gringa y una manzana mexicana y curiosamente las dos manzanas son mexicanas, ¿verdad? A la gringa nomás te pusieron una etiqueta y te la regresaron. Washington. Pero solemos comprar la gringa la mayoría de las veces como creyendo, es que es mejor, tiene es mejor primer calidad. mundista o algo así. Y no, realmente la mayoría de los recursos alimenticios en todo sentido, con plantas, comida, carne, si se puede analizarlo, es mucho más rica y saludable la comida aquí en México que en algunos otros países. Y si no me creen, vayan a ver a muchos familiares que algunos de nosotros hemos tenido, que han tenido la necesidad de irse al otro lado de Estados Unidos a trabajar, a vivir, y pues la comida lleva otros procesos industriales o muy diferentes que tienen, pues sí, ya lo verán ahí. Cuéntele de ahí a su Cuenta tío la de leyenda Oesa. ahí, cuando regrese su familiar después de unos años y... Ahí en Navidad. Pero bueno, aquí el punto de esta plática tan importante es, si no hubiera abejas, nos echaríamos al mundo, y no solo con abejas, no nos echemos al mundo, todo el trabajo agropecuario es muy importante, démonos la importancia a todos, como hemos dicho antes, no ver a nadie por arriba del hombro, pero tampoco ver a nadie por abajo del hombro, todos los trabajos son importantes y todos necesitamos de todos para hacer de este mundo un lugar mejor. Y bueno, Sebas, redes sociales que quieras compartir. Claro, me encuentran en Facebook, Instagram, TikTok personal como Sebastián Bepando, pero pues, me ayuda mucho que sigan a mi apiario, que es Apiario Los Pajaritos. Lo encuentran en Instagram y en Facebook con el mismo nombre, Apiario Los Pajaritos. Ahí subimos productos, 2 que 3 consejos, información sobre las abejas. Ahí es donde te podemos comprar la miel. De hecho, ahí me pueden contactar para compras de miel o renta de polinizadores o demás de cuestiones, al privado o al del apiario. Cualquiera de los dos. Que la miel me interesa un chorro, es de los alimentos más saludables, ayuda un chorro a enfermedades y dicen que nunca se echa a perder, no sé qué tan cierto No, es la ese verdad, mito. no, nunca, la verdad es que nunca se echa a perder. Me tomaría, yo creo que también una media hora explicar todo ese rollo. Pero dejémoslo que es una saturación de azúcares, entonces no es propensa a que ni las bacterias ni los hongos se propaguen ahí. Entonces por eso también la miel tiende a cristalizarse, por eso la miel tiende a durar bastante tiempo. O sea, al igual tienen enzimas las abejas a la hora de estar generando la miel, lo cual hacen que no se eche a perder. Dentro de las abejas hay un buche meliario y ese es el que tiene las enzimas que hace que la miel no se eche a perder. ¿Tienes alguna otra red social que te gustaría compartir, Sebas? Lamentablemente quisiera nada más el momento de ese tipo de apoyo, ya que pues la red social principal de Apiario Los Pajaritos pues la manejamos mi chata y yo, y es donde más queremos que crezca. Sí, Váyanse a seguirla, chicos. Les hablaría de otras, pero al momento no. Son proyectos de más adelante. Sí, esos todavía apenas tienen que ir agarrando vuelo. Igual, al rato les platico por qué Apiario Los Pajaritos también tiene una historia muy, muy bonita. También tiene un porqué, y de hecho nos han chuleado mucho el nombre de las señoras, de que damos tarjetitas y luego, Apiario Los Pajaritos, qué bonito nombre, mijo, ¿por qué los pajaritos? Y ya les contamos la historia. No, es que aquí todos vienen a miar. No, bueno, fuera. No, está más... bueno, pues te la voy a platicar, la verdad, a mí no me gusta quedarme con las ganas. Resúmele la historia. Échale. El Apiario Los Pajaritos nace porque mi chata y yo siempre somos muy, muy melosos. Muy melosos. Besos de esquimal y todo el show. Sí, o sea, literal. Y mi mamá siempre es de... Parecen periquitos. Ya sepárense. Sí, parecen periquitos. No sean envidiosa, suegra. parecen periquitos de amor, o la típica de parecen tortolitos. Y una vez yo le dije, mira, la verdad es que sí, o sea, la mayoría de las aves pues, son monógamas, siempre buscan una pareja de por vida. El halcón, el águila, el cuervo, el cisne, el pingüino, sí, o sea, son especies que solo una vez de por vida. Y dije, pues si ya me casé con las abejas, pues ya ando en proceso contigo, pues vamos a ponerle Apiario Los Pajaritos.
en honor a la relación, es por lo que decidimos ponerle Los Pajaritos. Y sí, de Cuando repente tu sí. chata ve este capítulo así, Así de, ándale, este meloso. Sí, más bien principalmente fue el nombre de Los Pajaritos, por la referencia que siempre nos hacían, que parecen periquitos de amor. y cásense. Y cásense, gente neta, cásense. La verdad es mejor batallar con una persona toda la vida que andar batallando con 10, 15. ¿Ves, Mary? Ahora entiendo por qué el poliamor no. Que no te creas. No, yo Cada quien sus ideologías. siempre lo he dicho. Yo apoyo el poliamor, pero para mí una pareja tradicional, católica y panista. Y panista, sí, no, y también panista, hay que hacer el énfasis. Ah, sí, banda, la verdad es que yo creo que estaría chido que habláramos de un tema de eso, del compromiso de relaciones, porque hay también un trasfondo bien cañón en todo eso. Otro día te das otra vuelta para ya hablar de estos temas. Sí, para allá más profundo. Y te traes a tu chata también. Para... No, porque luego salgo regañado. Meni, tus redes sociales. Gente, ya se la saben, a mí me encuentran en todos lados como Meni05J, Manuel García, menos en Facebook. Y las redes del negocio Flying Freedom. También aprovecho para mandar saludos a todos los amigos que nos siguen de muchas partes del mundo. Se nos desconectó acá la cámara, espero que no se nos haya desconectado ya, creo que no. El monitor nomás. Y bueno, también aprovecho para las redes de nuestro amigo Alan, que ahorita llegó tarde al episodio y está en el cuarto de enseguida. Pero bueno, ya está esperando para luego hacer junta después del podcast. Sus redes sociales, ahí.Xavimón, síganlo también. Ahí vienen, miren. Por eso no llegué. Ahí.Xavimón y su proyecto en YouTube, también tu amigo Nacho, para que vayan y lo sigan. Todos sus viajes. Bueno, a mí me encuentran su servidor David Paz de CP en todas las redes sociales. Si quieren ahí mandar amor, un consejo o algo, ahí estamos disponibles. Escuchen nuestra música, Carga Positiva en todas las redes sociales, en las plataformas digitales. Váyanse al Spotify, al YouTube, vean nuestros videos. Ahí réganmela de cuando era más joven y me vestí de nerd en mi primer video musical, en el primer video que tuvimos la banda. Y ya pueden ver los últimos videos donde ya andamos un poco más serios y profesionales. Las redes sociales del negocio, pazcompany.com. Gracias por todas sus compras. Sigan apoyándonos, vamos creciendo esto juntos. Y gracias totales. Chicos, démosle mucho amor al mundo. El mundo vamos a hacer que cada vez sea mejor en lugar de echárnoslo. Sí existen las maneras, existen las posibilidades, todo está en nosotros. Nosotros tenemos la decisión, el control y el poder de organizarnos como una sociedad, como un país, como un mundo lleno de personas soñadoras grandes. Estos locos que podemos cambiar el mundo para bien. Hagámoslo, hagamos la transformación real del mundo mundial. Y pues bueno, sigamos soñando juntos. Nos vemos hasta la próxima. Pregunta. Qué buena pregunta nos hace pensar. Crecimiento personal a un nuevo nivel llevar. Historias inspiradoras nos cuentan sin parar. Todos juntos aquí vamos a encontrar. Y si quieres ser vaquero, tienes que domar a las vacas. Yo pensé que ibas a decir, tienes que tener sombrero o algo.